En el oscuro abismo de la realidad, me encuentro atrapado entre los retorcidos recuerdos de una experiencia que desafía toda lógica. Soy Michael Barnes, un detective que, tras un accidente automovilístico en una noche de otoño, se vio envuelto en un torbellino de sufrimiento y terror inexplicable. Lo que comenzó como la persecución rutinaria de un sospechoso se convirtió en una pesadilla que aún acecha las sombras de mi existencia. Mi vida, una vez dedicada a la aplicación de la ley, se transformó en un laberinto de susurros siniestros, sombras inquietantes y experiencias más allá de la comprensión humana. A medida que enfrentaba el dolor físico de las heridas, descubrí que la verdadera batalla se libraba en mi interior, donde fuerzas oscuras parecían alimentarse de mi cordura. En esta historia, te invito a adentrarte en los rincones más oscuros de mi mente, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja. Un viaje que comenzó con un choque automovilístico se convirtió en una odisea a través de dimensiones desconocidas, plagadas de risas sobrenaturales y sombras insidiosas. Acompáñame mientras relato los eventos aterradores que siguieron a mi accidente, donde la música estridente y los bloques de hielo se convirtieron en mis aliados contra una presencia inhumana que se negaba a abandonarme. Esta es la crónica de mi lucha contra lo inexplicable, un relato de terror que se extiende más allá de los límites de la razón humana. La oscuridad de esa noche se apoderó de mí como una sombra insaciable. Como detective entregado a la ley, enfrentaba desafíos diarios, pero nada me preparó para la pesadilla que se desataría después de perseguir a un sospechoso por las calles desiertas de mi ciudad natal en una noche de otoño. Las luces de mi patrulla destellaban, cortando el silencio de la noche, mientras la adrenalina fluía con cada giro y giro. La persecución alcanzó su clímax en una peligrosa curva que se volvió mi perdición. El sospechoso perdió el control, y la colisión que siguió fue un caos de metal retorcido. Mi cuerpo quedó inconsciente en el asiento del conductor, víctima de un accidente que cambiaría mi vida para siempre. Cuando recobré la conciencia, me encontré en una sala de hospital, rodeado por el constante zumbido de máquinas y la fría luz fluorescente. Las fracturas y las hemorragias internas se convirtieron en una cruda realidad, pero mi fuerza de voluntad se convirtió en mi anclaje en un mundo de dolor. La recuperación fue lenta, pero estaba decidido a superar las secuelas físicas del accidente. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar. Noches tras noches, experimenté una transformación en mi interior. Los susurros siniestros llenaban el vacío de mi departamento, y sombras inquietantes se deslizaban por las paredes como espectros hambrientos de mi cordura. Mis colegas atribuían estos fenómenos a las secuelas del trauma, pero yo sabía que era algo más, algo que se alimentaba de mi propia esencia. Una noche, durante una patrulla rutinaria, me sumí en un trance inexplicable. Me vi a mí mismo en un reino oscuro y desgarrador, perseguido por entidades indescriptibles. El miedo que experimenté allí no tenía parangón en la realidad conocida. Desperté en la patrulla, con la certeza de que había cruzado límites impensables entre lo tangible y lo insondable. El tormento tomó nuevas formas en las noches solitarias de mi hogar. Los susurros se convirtieron en un coro de voces inhumanas que resonaban en las paredes, mientras sombras insidiosas danzaban a mi alrededor. Para enfrentar esta oscuridad, recurrí a tácticas desesperadas. La música resonaba a volúmenes ensordecedores, intentando ahogar las voces que solo yo podía escuchar. Bloques de hielo se volvieron mis aliados en la batalla contra el calor abrasador que emanaba de la presencia oscura que me acechaba. El caos llegó a su punto culminante cuando los vecinos, alarmados por el ruido ensordecedor y la música estridente que provenía de mi departamento, se quejaron con el propietario del edificio. Preocupado tanto por mi bienestar como por las quejas persistentes, el propietario decidió tomar cartas en el asunto.
Golpeó mi puerta incesantemente, pero el silencio que reinaba al otro lado solo exacerbó su preocupación. Armado con una llave maestra, decidió entrar para descubrir el origen de aquel caos. Lo que encontró superó cualquier expectativa de caos. Mi cuerpo yacía en el suelo, abrazando un bloque de hielo como un amuleto contra la oscuridad. Mi departamento, en cambio, era un reflejo físico de mi propia lucha interna. Caos y desesperación se materializaron en cada rincón y el propietario, horrorizado, capturó la escena en imágenes para presentarlas a la policía. Ante la gravedad de la situación, mi familia intervino. A regañadientes, aceptaron la necesidad de una intervención psiquiátrica. Fui ingresado en un centro especializado en Maryland, donde los médicos se enfrentaron al desafío de descifrar la complejidad de mi condición. Mientras las opiniones divergían, algunos diagnósticos apuntaban a daño cerebral, mientras que otros buscaban respuestas más allá de la ciencia convencional. Los terapeutas, divididos en sus enfoques, intentaron penetrar las capas más profundas de mi psique. Algunos notaron una intensidad singular en mis ojos, como si fueran portadores de secretos insondables. Otros, más apegados a la lógica médica, atribuían mi condición a las secuelas evidentes del accidente. La junta médica, enfrentada a la dualidad de explicaciones, tomó la difícil decisión de trasladarme a una institución mental más cercana. A pesar de esta decisión, la duda persistía en aquellos que evaluaron mi caso. Un primer psiquiatra, responsable de firmar mi traslado, confesó sentir una punzada en el estómago al hacerlo. Antes de mi partida, realizó múltiples rondas en mi habitación a pesar de las restricciones de visitas. En una de esas noches, sucedió algo que sacudió los cimientos de la comprensión humana. Una risa grotesca y sobrenatural se filtró en la quietud de la institución. Era una carcajada que ningún ser humano podría replicar. Cuando el psiquiatra abrió la puerta, me encontró solo, abrazando otro bloque de hielo, mientras la risa continuaba en el aire. La certeza de que algo más estaba presente se apoderó de él, socavando su confianza en las explicaciones lógicas y médicas. A pesar del traslado, aquellos que fueron testigos de esa noche quedaron marcados por la sensación de que yo estaba lidiando con algo más allá de la comprensión humana. La risa, un eco persistente en sus recuerdos, se convirtió en un enigma sin resolver, una sombra que se aferra a la mente de quienes cruzaron el umbral de lo inexplicable. En mi memoria, la risa persiste, una melodía aterradora que resuena en la oscuridad, recordándome que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, acechando en los rincones más oscuros de la realidad.